Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal, nuestro canal. Hoy amigos y amigas nos vamos a sumergir, pero de verdad, en las aguas turbulentas, emocionantes y a veces escandalosas del universo de las celebridades. Y es que, como dice el refrán, las noticias vuelan, y esta, amigos, esta sí que ha volado. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar, analizar y comentar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que, como nosotros, vibran con las historias de amor, drama y romance que nos regalan las telenovelas turcas. Y es que el 6 de septiembre de 2025 el mundo, o al menos ese rincón del mundo que sigue con fervor a las estrellas otomanas, se paralizó. La bomba explotó. Y el título, como siempre, lo dice todo. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí amigos, hoy vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada susurro, cada mirada que ha alimentado esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. Vamos a sumergirnos en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos encendieron la pantalla, nos enamoraron y ahora parecen haber llegado a un punto de inflexión, un cruce de caminos que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Así que si eres fan de Love is in the Air, si te emocionaste con la química innegable de Eda y Serkan, si te sabes de memoria cada diálogo, cada gesto, cada mirada. Este es tu vídeo. Siéntanse cómodos, pónganse cómodos. Preparen su taza de té turco, su café fuerte, sus delicias favoritas y prepárense para un viaje emocional a través de las luces y sombras de dos estrellas que por un tiempo brillaron juntas con una intensidad que pocos olvidarán. Pero antes de empezar, no puedo dejar de recordarles algo que es esencial para este canal: suscríbanse. Si son nuevos por aquí, o si ya son de la casa pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna noticia, ningún análisis, ningún chisme jugoso. Activen la campanita. Porque créanme, vienen muchas más noticias, muchos más rumores, muchas más sorpresas, y no querrán perderse nada. Y por supuesto un abrazo gigante, un abrazo de oso para todos los que ya son parte de esta comunidad, ustedes son lo máximo. Y ahora sí, arrancamos. La noticia, como ya les dije, explotó como una supernova el 6 de septiembre de 2025. Aunque los rumores, las especulaciones y los cuchicheos sobre una posible ruptura ya llevaban tiempo circulando, como una brisa que susurra secretos al oído, la confirmación, o al menos la información que empezó a filtrarse, fue un mazazo, un golpe directo al corazón de sus fans. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada de Turquía, la pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, en un amor digno de una de sus propias telenovelas, se separaban. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Qué llevó a esta pareja a tomar caminos separados? ¿Fueron las presiones de la fama, las agendas apretadas, la distancia, las tentaciones, o tal vez simplemente el destino? ¿Hubo un tercero en discordia, como suele pasar en estas historias? ¿O fue una decisión tomada de mutuo acuerdo, madura, como suelen decir? Vamos por partes porque, como siempre, la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, como un guión de telenovela lleno de giros inesperados. Lo primero que hay que aclarar es que hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de ninguno de los dos actores. Ni Hande ni Kerem han salido a confirmar o desmentir la noticia de manera directa, con comunicados oficiales o declaraciones en redes sociales. Sin embargo, la información que se ha filtrado a través de diversos medios de comunicación turcos, algunos de ellos con fuentes muy cercanas a la pareja, es bastante consistente y en principio fiable. Según estas fuentes, la separación se habría producido de manera amistosa, aunque la palabra amistosa en estos casos siempre lleva un asterisco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser amistosa una separación después de una relación que parecía tan sólida, tan llena de amor? Se dice que la pareja habría llegado a la conclusión, tras una profunda reflexión y tras conversaciones, que por el momento sus caminos debían tomar rumbos diferentes, en busca de sus propios sueños y metas personales. Y aquí es donde empiezan las especulaciones, las teorías, las conjeturas, el juego de las posibles causas, el juego que tanto nos gusta a los fans. Una de las teorías más extendidas, y que resuena con el sentir de muchos, es la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy ocupados, con carreras profesionales en ascenso. Hande, después del éxito arrollador de Love is in the Air, no ha parado de cosechar éxitos con otros proyectos, demostrando su talento y versatilidad. Su agenda ha estado llena de rodajes, de viajes, de compromisos promocionales. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo, tanto en Turquía como en proyectos internacionales, consolidando su carrera y
Su imagen a nivel global. La distancia, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir, para nutrir la relación, para simplemente estar juntos, podrían haber sido un factor determinante en esta decisión. La vida de los actores, especialmente de los más exitosos, es un torbellino constante y a veces el amor, por muy fuerte que sea, puede tener dificultades para resistir esa fuerza centrífuga. Otro rumor, quizás menos romántico, pero que también ha circulado con fuerza, es que la pareja podría haber tenido diferencias en cuanto a sus planes de futuro. Se habla de que Anne en este momento de su vida estaría enfocada en su carrera, en crecer profesionalmente, en explorar nuevas facetas y proyectos, en consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, podría estar buscando algo más de estabilidad, quizás la posibilidad de sentar cabeza, de formar una familia, de construir un hogar. Y como todos sabemos, los caminos y los tiempos de cada persona son diferentes, y a veces esas diferencias pueden ser incompatibles. Y luego, por supuesto, están los rumores sobre terceros en discordia, ese elemento que siempre enciende las pasiones, el morbo y las especulaciones. Siempre en estos casos hay nombres que empiezan a sonar, nombres de otras actrices, de otros actores, de personas ajenas al mundo del espectáculo que supuestamente habrían jugado un papel en la ruptura. Fotografías analizadas al milímetro, conversaciones sacadas de contexto, gestos interpretados de mil maneras, es el pan de cada día en el mundo de las celebridades. Hasta el momento, no hay ninguna evidencia concreta que confirme estas especulaciones. No hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones incendiarias, no hay pruebas irrefutables. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, y aunque no haya pruebas, la posibilidad siempre está ahí. Y lo que sí es cierto es que la fama y la atención mediática a veces pueden generar situaciones incómodas y malentendidos que con el tiempo pueden desgastar una relación. Pero, ¿qué impacto ha tenido esta noticia en los millones de fans que siguen a la pareja en todo el mundo? Pues, como era de esperar, ha sido un tsunami de emociones, un torbellino de reacciones, un festival de sentimientos encontrados. En las redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, los hashtags #AndeKerem y @Eda Serkan han sido tendencia durante días, copando las conversaciones y los comentarios de los fans. Los fans, por supuesto, se han dividido en diferentes bandos, en diferentes estados de ánimo. Hay quienes se muestran tristes y decepcionados, quienes esperaban que su amor, el amor de Eda y Serkan en la vida real, durara para siempre como una telenovela sin final. Hay quienes han expresado su dolor, su incredulidad, su tristeza por ver que una pareja que parecía tan perfecta, tan unida, ha decidido separarse. Otros, por el contrario, han aceptado la situación con madurez, con respeto, y se han centrado en apoyar a ambos actores, independientemente de su decisión. Han reconocido el derecho de Hande y Kerem a tomar sus propias decisiones, a buscar su propia felicidad, y han expresado su deseo de que ambos encuentren la paz y la prosperidad en sus respectivos caminos. Han destacado la importancia de la privacidad y el respeto en estos momentos difíciles. Pero más allá de la tristeza y la decepción, también ha habido muestras masivas de cariño y apoyo. Muchos fans han recordado los momentos más bonitos de la pareja, sus declaraciones de amor, sus fotos juntos, sus apariciones públicas. Han compartido recuerdos, han revivido escenas de la serie, han recopilado vídeos con sus mejores momentos juntos. Y han destacado la gran química que existía entre ellos, tanto en la ficción como en la vida real, esa magia especial que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que esta noticia tendrá en la carrera de ambos actores. Hande y Kerem son dos de las estrellas más cotizadas de Turquía, con una enorme legión de seguidores y un gran poder de convocatoria. Sus proyectos futuros, sus contratos publicitarios, su imagen pública, todo esto se verá afectado de alguna manera, aunque sea de forma temporal. Seguramente en los próximos meses veremos cómo evolucionan sus carreras, cómo se adaptan a esta nueva situación, cómo gestionan la atención mediática que sin duda seguirá estando sobre ellos. Veremos si ambos actores deciden centrarse en sus trabajos, en nuevos proyectos, o si buscan un refugio en la tranquilidad y la privacidad. Veremos cómo reaccionan ante las preguntas de los medios, ante las especulaciones y los rumores. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá una reconciliación? ¿Podemos soñar con una segunda oportunidad para esta pareja que nos hizo vibrar? ¿O encontraremos a Hande y Kerem rehaciendo sus vidas sentimentales por separado, cada uno por su lado? ¿O quizás el destino le
Ese tiene preparada alguna sorpresa, algún giro inesperado, como suele ocurrir en las telenovelas. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande y Kerem seguirá dando mucho de qué hablar, seguirá generando interés y debate. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para seguir informándolos, para analizar cada detalle, cada rumor, cada movimiento. Estaremos atentos a las noticias, a las entrevistas, a las declaraciones, y les traeremos toda la información de primera mano, con nuestro análisis, con nuestra opinión, con nuestro cariño. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se sienten ante esta noticia? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué esperan de sus carreras futuras? ¿Qué les gustaría que les deparara el destino a Hande y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Así que no duden en dejármelas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido hoy, para que tengan un resumen claro y conciso de todo lo que hemos hablado. Primero, la noticia impactante, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja sensación de Turquía, los reyes de las telenovelas, se separan, poniendo fin a una historia de amor que hizo soñar a millones. Segundo, las posibles causas de esta ruptura, incompatibilidad de agendas, diferencias en cuanto a planes de futuro, y los inevitables rumores sobre terceros en discordia, aunque sin pruebas concretas que los confirmen. Tercero, el impacto en los fans, un torbellino de emociones, desde la tristeza y la decepción hasta el cariño y el apoyo incondicional a ambos actores. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de recuerdos, de deseos de felicidad. Y cuarto, el futuro incierto, reconciliación o caminos separados. ¿Nuevos proyectos, nuevos amores, nuevas etapas en sus vidas? El destino es impredecible y solo el tiempo nos dará las respuestas. Quiero agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final de este vídeo, por su tiempo, por su atención y por su cariño. Espero que les haya gustado este análisis, y que les haya sido útil para entender mejor la situación. Hemos intentado ofrecerles una visión completa, objetiva y respetuosa de este tema tan delicado. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar su like. Si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, denle al botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que vibren con las telenovelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, vienen muchas más noticias, rumores, análisis y chismes interesantes. Muchísimas gracias por todo, gente. Les mando un abrazo enorme, un abrazo lleno de cariño y de buena energía. Y recuerden, la vida, como las telenovelas, está llena de giros inesperados. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que el amor siempre gane.